Hola, estimados estudiantes. Vamos a tener una pequeña introducción al tema de límites. Muy bien, primeramente para saber qué es un límite o para entender un poco lo que es límites dentro de matemáticas, tenemos que definir qué es una expresión indefinida. Y es toda aquella expresión donde tenemos una división de cualquier número entre cero, donde a puede ser cualquier número. Ahora bien, este a o ese número de numerador no puede ser cero, porque cuando es cero, hablamos de una expresión indeterminada, que es donde se divide cero entre cero. Y ya que hablamos de expresiones indeterminadas, vamos a decir que una indeterminación matemática se refiere a una expresión algebraica que aparece en el cálculo de los límites, específicamente lo que estamos trabajando en este momento. Y su resultado no se puede predecir, porque es cero sobre cero. Pero para interpretarlo mejor, veamos una función racional. Entonces se debe recordar de las funciones. En este caso tenemos una función racional. ¿Qué pasaría si x vale 2? Donde esté x, sustituyamos por 2. Y lo vemos en este momento. Si sustituimos x por 2, venimos y obtenemos un resultado en el cual tenemos 0 sobre 0. No una expresión indefinida, tenemos una expresión indeterminada, una indeterminación. Entonces, nos llevamos a lo siguiente. La noción intuitiva de límite es acercarse a algo sin llegar a tocarlo o tomarlo en cuenta. Acuérdese, expresión indeterminada, expresión indefinida. Hablamos de la expresión indeterminada, cero sobre cero. Y nuestra indeterminación matemática en este caso es 2, porque 2 me vuelve 0 sobre 0 esa función. Entonces nos vamos a acercar a ese 2. ¿Cómo nos vamos a acercar? Lo que busca la noción intuitiva de límite es conocer el comportamiento de una función mediante se acerca al valor que lo vuelve indeterminado. Entonces, la noción intuitiva de límite nos dice, 2 vuelve indeterminada o indeterminado a esta función. Entonces acerquémonos a 2 por izquierda y por derecha, mas nunca tome el valor de 2. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Tomemos como base la indeterminación de esta función. No siempre va a ser 2 y no siempre es la misma función, pero nos debemos acercar a 2 por la izquierda y a 2 por la derecha. Y vamos a analizar ese comportamiento. Entonces, acá hay una tablita de los valores de x y los valores de y, en los cuales tenemos cuáles son los valores a los que se va acercando. 1.99 y 2.01 son los valores cercanos a 2. Si le agregamos más decimales, podemos observar que ese resultado va a tender o va a ir dando un número en específico, muy cercano a un valor. Entonces podemos decir que ese límite tiende a cierto número, o cuando x tiende a 2, el resultado es tanto. Cuando hablamos de límites vamos a escuchar mucho la palabra tiende o tender. Significa hacia qué número estamos buscando o en qué número estamos evaluando ese límite. Entonces tenemos la nomenclatura, límite, es prácticamente estamos hablando del proceso de límite. Esto x flechita a significa que x tiende a un número en específico y luego acá tenemos la función de x. L puede ser cualquier número, pero si L es indefinido, el límite no existe. Vamos a aprender con teoremas para saber si el límite existe o no existe. Pero esos teoremas son muchísimo más adelante. Dentro de la nomenclatura podemos definir o podemos concluir que un límite es una sucesión que nos indica de forma intuitiva la aproximación de un único número o punto en específico. Esto quiere decir, nos indica la aproximación que tiene hacia un número en específico cuando tenemos como parámetro el número de tendencia del límite. Muy bien, mis estimados, hasta acá con esta pequeña introducción de límites. Espero que me les sea de utilidad. Próximamente vamos a estar trabajando todos los teoremas de límites en las siguientes semanas. Cualquier duda o consulta, estoy a la orden. Un cordial saludo.